La palabra madurez significa un carácter sólido para soportar todo tipo de pruebas y adorar a Dios en medio de toda la situación. Eso es madurez. Y Dios está diciendo que cuando esto no es en ti, la sabiduría está escondida. Es decir, nadie que no soporta las pruebas puede ser ungido con sabiduría. La sabiduría es una unción. La sabiduría es una persona. Porque el proverbio lo dice. Y dijo la sabiduría. Y empezó a hablar la sabiduría. Llénate de mí, porque yo soy mejor que el oro y la plata. Y empieza a hablar y da una revelación de Cristo. Pero luego Santiago te dice que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, que Él dará abundantemente. Lo que estamos diciendo es que la sabiduría no es una característica humana, es el fruto de una humillación. Porque cuando tú dices pedir a Dios, está diciendo humíllate para que Él te dé sabiduría. Por lo tanto, no puede haber sabiduría si no hay humildad, si no hay madurez. Y dice, mira lo que dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios, ¿en qué? El misterio. Ya te sabes, oculto significa eso. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de este siglo, reyes, dirigentes de naciones, gobernadores, síndicos, ninguno de esa gente tiene la unción porque ellos fueron investidos por el pueblo. ¿Quién votó por Danilo Medina? Nosotros. Ahora, ¿quién votó por nosotros? Dios. El hombre. A ti quien te respalde, Dios. A Danilo lo respalde el hombre. No, yo creo que tú no entendiste. Tú deberías salir y gritar. Porque sabes que Danilo va a durar 4 años, si ustedes quieren. O 8, si ustedes no quieren. Pero sabes que el que puso la mano sobre ti, Dios, mío eres para siempre. Amén. Amén. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor. Aquí, por primera vez que dice esto la Biblia. No lo dice en ningún texto de los evangelios, no lo dice en Hechos. Al Señor, ¿a quién fue que crucificaron? Al Señor de gloria. Por lo tanto, ¿qué es lo que tiene que venir sobre ti? La gloria de Dios, porque Él es el Señor de gloria. El Señor de gloria. Esto es necesario que la iglesia lo entienda. El Señor de gloria. Una de las cosas que quiero tratar hoy es: tengo de todo, estoy fluyendo sin levadura, agárrese, coja y reciba. Por 500 años, un poco más, pero desde la conquista de América, por 500 años, lo primero que hizo el diablo fue venir a este lugar y sellarnos con un evangelio diabólico. Un evangelio contaminado, lleno de ídolos, lleno de engaño, lleno de falsedad. Cuando los españoles llegaron aquí, según la estadística, habían muerto 200 millones de personas en la Inquisición. Es mentira, el dato es erróneo. 200 millones de personas. Desde el principio de la Inquisición, desde los mártires del siglo I, la iglesia se encargó de matar 200 millones de personas. Y luego esta gente, donde quiera que haya derramamiento de sangre, diga conmigo, hay pacto. Hay pacto. Ellos mataron 200 millones de personas. Y esa gente vinieron a América con la sangre de 200 mártires encima de ellos. Y cuando llegaron aquí, estaban unidos por la sangre de los mártires a juicio. Siguieron matando a los indios. Siguieron violando a los indios. En la historia dominicana, usted lo conoce, dice que muchos de ellos amarraban al indio en un palo y violaba a su esposa delante de él y luego la mataba. Estaban unidos. Eso fue, y la gente no quiere estudiar la historia porque a la gente no le importa saber el mal, pero hay cosas que tú estás arrastrando que están dañando tu identidad. La iglesia católica contaminó la tierra con sangre, después disfrazó y entró súbitamente, pero como quiera, la intención de hace 500 años hoy permanece, aunque usted no lo crea. Estoy diciendo cosas fuertes y sé el riesgo que corro
y estoy dispuesto a correr. Hoy son los dueños de escuela. El gobierno no tiene escuela, la tiene la Iglesia Católica. Ellos tienen ese derecho. Y nosotros que andamos en la verdad no tenemos, ni se nos da, no es ninguno. Tenemos que vivir por fe, gloria a Dios. Tenemos que aprender a subsistir solos. Porque no tenemos ayuda de nadie, de gobierno ni de nadie. Incluso los pequeños grupos de organización de los barrios y de las urbanizaciones nos hacen la guerra para que no tengamos libertad para predicar la palabra. Dirigen la historia. Para hacer algo en esta nación hay que hablar con el cardenal, el sucesor de los asesinos de nuestros padres de la fe. Él, el sucesor, el Papa, el sucesor de la sangre de los mártires. Y hoy el diablo te quiere negociar a ti, poniéndote a pasar trabajo y a vivir en miseria. Yo no sé si tú sabes la lucha que estás teniendo, o ya te rendiste y por eso ni cuenta te da. Pero hay demonios que entraron a esta isla hace 500 años que no quieren que la fe en Cristo se propague a 100 por 1. Es bien importante que entiendas esto, porque nadie quiere hablar la verdad. Es bien importante entender todo esto. Cuando se entra en guerra espiritual, hay que saber con qué poderes se pelea, con qué inmundicia se pelea. Luego sincretizaron la idolatría. De esto hemos hablado todos estos días. Sincretizaron los dioses indios, o los espíritus indios y los dioses africanos, y mezclaron toda esa cochina. Y hoy todavía la gente se la come. No en vano la Biblia le llama no a los católicos, no, a la Iglesia Católica, la gran ramera. Porque mucha gente está allí y ni sabe lo que estamos hablando, ni tiene idea. Van allí a adorar a Dios y punto. Pero el conocimiento tiene una cosa: te justifica, pero también te condena. Después que tú conoces algo, no puedes retroceder. Hoy te estoy comprometiendo. Nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Verso 9, y a donde quiero entrar. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Es decir, el Espíritu es quien interpreta el corazón de Dios, quien conoce el corazón de Dios, porque el Espíritu Santo es Dios mismo. Hay cosas que ojo no vio, hello, no creo que no me estás entendiendo, que no las puedes leer en la Biblia, ni oído yo, ni la puedes oír cuando alguien canta, ni ha subido al corazón del hombre. La palabra subir significa revelar, entrar en una revelación. Dice que cuando la divina, porque estos son los ejemplos que tengo que poner para que usted entienda, cuando la adivina de Endor, por orden de Samuel, llamó, por orden de Saúl, llamó a Samuel, dice que subió Samuel. Y la gente dice que porque estaba abajo, que hay un disparate ahí. Pero ¿cuál es el punto de esto? La palabra subir significa que algo se mete dentro de ti para darte algo. El Espíritu Santo posesiona al creyente. El Espíritu Santo vive en nosotros constantemente, pero no constantemente trae una revelación, no constantemente subió. Hay momentos en que tú estás en comunión, en santidad, que te arrepientes y sube la presencia. Y en ese momento que sube la presencia, es ese momento que tú dices: soy el rey del mundo, me siento que me pueden matar, me cae a balazo y no lo puedo morir. Y es mentira, si te dan un balazo te mata, pero es que la gloria de Dios está sobre ti. Y tú sientes esa gloria porque sube el Espíritu Santo. Dentro de ti, perdón, hay muchos espíritus. Debería solamente estar el Espíritu Santo. Pero hay espíritus de rechazo, de odio, de amargura que están sometidos. Son obras de carne que están sometidas.
Cuando dice subió, es porque el Espíritu Santo tiene tanta libertad, porque tú te has limpiado, te has sanado tu corazón. Y entonces Él puede subir y entonces revelar. Eso es lo que se necesita. Por eso dice, ni ojo vio, ni oído yo, ni ha subido al corazón del hombre. Pero la va a subir el Espíritu Santo. Cuando tú no confíes en lo que tú conoces o sabes, y entiendas que no sabemos nada sin su presencia, y que su presencia tiene cosas que enseñarnos que son nuevas, que nunca hemos sabido. Verso 11 dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. En este espíritu del hombre hay de todo, es lo que hablamos ahorita. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. ¿Ven? Sí. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Hello. Yo creo que tú lo leíste y no se te reveló. Lo que Dios nos ha dado. Pero ¿por qué tienes que decir esto? ¿Por qué no lo que Dios nos ha mandado a hacer? Hello. ¿Por qué lo que revela el Espíritu no es un mandato, sino un regalo? Yo no sé si tú estás entendiendo. Cuando el Espíritu Santo viene y sube a ti, lo que hace es enseñarte lo que te pertenece. Wow. Porque el Espíritu Santo es un espíritu de identidad. Y Él no viene a darte mandamientos. Hello. Él viene a darte promesas. Porque Él sabe que cuando tú recibes promesas no puedes pecar. No sé si tú estás entendiendo. Primero llega la revelación. La revelación te concede. Y cuando tú ves que sin tú merecerlo Dios te da, entonces tú no puedes pecar. Porque la misma unción que concede activa agradecimiento, y el agradecimiento activa fidelidad. Ahora, hello. Este texto es para volverse loco y para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Señores, el Espíritu Santo se revela en nosotros para darnos algo. Amén. ¿No te llama la atención esto? Amén. Por un lado te da gozo, pero por otro no te da tristeza. De saber que a veces estamos quejando y viviendo en una atmósfera de no tengo nada, ¿qué voy a hacer? Hello. El Espíritu Santo viene a conceder, a dar poder. Verso 13. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría, sino con la que enseña el Espíritu. Sí, el Espíritu habla, porque son palabras. El Espíritu habla. Cuando tú lees la Biblia, no todo lo que tú lees te habla. Hay áreas en que el Espíritu habla, acomodando lo espiritual a lo espiritual. 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. La palabra percibe significa discierne, o en dominicano no se da cuenta. Se come toda la Biblia y no le entra nada, porque para él son y no las puede entender porque se han de discernir. La palabra discernir y percibir. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado. ¿Te gustaría eso? Es un regalo que Dios te dio. El que te juzga se condena, pero tiene que andar más limpio que la nieve y más conectado que un celular moderno. Porque nos encanta ver las promesas, pero no vivir la vida. Esto es una vida, el Evangelio es vida, es poder. No consiste en palabras. A mí, ninguna lengua que se levante contra mí, la tuya, ¿qué hace? Pues tú te levantas contra todo el mundo, claro que te va a caer. Es una promesa para alguien que anda limpio. Es una promesa que se percibe cuando hay madurez. Cuando hay madurez y tú estás conectado con Dios, las promesas te siguen. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? Qué pregunta, ¿verdad? ¿Quién la instruirá? Y luego ¿qué se responde? Mas nosotros tenemos la ¿qué? La mente del Espíritu.
nosotros tenemos la mente. Y ahí es donde quería caer. La Biblia y Cristo no se contradicen, pero Cristo es mayor que la Biblia. ¿Pero? Amén. Si tenemos la mente de Cristo, la Biblia nos va a nutrir. Si no tenemos la mente de Cristo, la Biblia no nos va a nutrir. Amén. Amén. Y este no es el mensaje. Estoy fluyendo como Dios me ha puesto en mi corazón. Vamos a buscar Levítico. Quiero enseñar algo. 25. Levítico 25:1. Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí diciendo, primero, Dios habla en el lugar donde dio la